¿Cómo están amigos? Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el tema de hoy es el nivel del ser y en esta conferencia lo que vamos a ver, vamos a analizar un poquito es esos aspectos que hemos manifestado en las conferencias previas. Se lo tienen presente cuando por allí decimos que en todos nosotros hay ciertas pulsiones, impulsos, anhelos que muchas veces no podemos manifestar, digamos, en el mundo exterior, que decíamos son manifestaciones de nuestra conciencia, de nuestra esencia, que nos llevan a buscar justamente un sentido de trascendencia en nuestra existencia. O a veces pasa que vivimos situaciones incómodas, dolorosas, no sé, violentas, de descontrol, donde uno siente determinada también pulsión interior que nos invita, bueno, o a callarnos o a no participar de eso, y sin embargo no, a veces pasa que cuestiones de nuestra personalidad no se pueden detener. Bueno, justamente esta conferencia del nivel del ser un poco lo que analiza, lo que nos invita a reflexionar es la capacidad que desarrolla nuestra persona, nuestra personalidad, para ser vehículos justamente de nuestro ser. Vamos con la conferencia entonces. Hablamos en alguna oportunidad en conferencias anteriores acerca de esas preguntas existenciales, esas preguntas que duelen, que son quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué vivimos, cuál es el sentido de nuestra existencia. Por allí sucede también que nos suceden acontecimientos, hechos en nuestra vida y no sabemos por qué nos toca a nosotros, por qué será que en nuestra vida toca que sucedan estas situaciones, ¿no? Estas circunstancias. Por ahí se dan, no sé, es un ejemplo de que el problema de esto es que en realidad nosotros no sabemos, desconocemos quién somos en realidad, desconocemos la razón de ser de nuestra existencia, que lo mencionábamos en la conferencia anterior. No entendemos por qué vivimos, para qué vivimos. A veces el discurso social o lo que hemos recibido es que nuestra vida se limita a pasarla bien, tratando de ser un buen hombre, una buena mujer, en el mejor de los casos. Pero muchas veces justamente nuestra vida se nos va tratando de ser personas de éxito, como decimos, acumular algunos bienes, tener algunas influencias a nivel social. Pero por así señalándose, ¿qué sucede con esa persona? Una persona realmente manifiesta lo que es cuando, por ejemplo, o sea, esta situación, ¿qué sucede si a una persona de esta se la deja en medio del desierto, ¿no? Realmente allí vemos de qué estamos hechos, de qué pasta estamos hechos. Con situaciones límites, situaciones críticas, donde la persona realmente se enfrenta a sacar lo mejor o lo peor de sí mismo y realmente uno puede darse cuenta de qué está hecho, ¿no? Uno en situaciones controladas, bajo control, puede mantener su apariencia de hidalguía, de compostura, ¿no? Pero a veces en esas situaciones habrá que ver cómo reacciona. Justamente nuestro nivel del ser está directamente relacionado con ese tipo de situaciones. Hay personas que tienen cierta capacidad o nivel de autocontrol, hay personas que no la poseen porque no la han desarrollado, porque no lo han educado, porque no
no lo han buscado probablemente en su vida. Es más, hoy por hoy vivimos una cultura donde justamente se supone que el descontrol es diversión, ¿no? Los chicos jóvenes, y a veces los no tan jóvenes también, antes de salir, acá en Argentina se le llama la previa, ¿no? Es como que se juntan, se reúnen, toman para lograr cierto nivel de alcoholización, porque parece que si no es así no la pasan bien, ¿no? Eh, Evidentemente eso habla de una sociedad en cierto grado enferma, o sea, una personalidad que necesita, eh, o sea, necesita reprimir sus filtros inhibitorios, o sea, desarticular sus filtros inhibitorios para poder manifestar lo que tiene, ¿no? E incluso hasta por allí se justifica al otro día que lo que hizo, bueno, estaba alcoholizado, por eso no sabe por qué hizo lo que hizo. Bueno, justamente esta conferencia lo que nos plantea es ese tema, ¿no? Empezar a analizar ese tipo de aspectos. Si nosotros estamos enajenados, si uno vive justamente una vida así como muy, ya les digo, muy controlada artificialmente o muy descontrolada deliberadamente, es muy difícil que pueda saber justamente su nivel de ser. Es muy difícil que sepa quién realmente es, ¿no? Por allí una cosa muy distinta es cómo uno se llama y otra cosa diferente es quién uno es. Por lo general la gente sabe cómo se llama, pero no es tan común saber quién uno es. Tenemos por otra parte en la sociedad la idea de continuo progreso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esa percepción lineal del tiempo y llamamos a evolución ese recorrido que hacemos a través de esa horizontal del tiempo. Sin embargo, si nosotros analizamos un poquito la historia, vemos cómo la humanidad comete una y otra y otra y otra vez los mismos errores, como probablemente en nuestros países, en nuestras ciudades, una y otra vez se cometen se repiten las mismas circunstancias, como en nuestra vida, una y otra vez se repiten los mismos eventos. En este punto la idea es que nosotros realmente hagamos una evaluación y entendamos que el solo hecho de transcurrir el tiempo no implica que en eso haya evolución o progreso. Nosotros en Occidente tenemos la idea justamente del continuo progreso. Decimos que nuestra sociedad es muy evolucionada porque probablemente nuestros autos son ecológicos, porque manejamos energía solar, porque tenemos un celular de última generación. Pero si realmente nosotros ponemos a analizar lo que esencialmente es la humanidad, es el hombre, uno ve que si hace 2000 años los romanos se mataban a espadazos y se defendían con escudos, hoy hay personas sentadas en una computadora que pueden matar a cientos, ¿no? Con un dron. O sea, no es evolución eso. O sea, eso es desarrollo de tecnología, pero de ningún punto de vista eso podemos llamarlo evolución. Si hace algunos años, o sea, una persona se la justiciaba por robar, no sé, una gallina o robar para comer, para alimentarse, por ahí tenemos sistemas corruptos donde personas de saco y corbata matan a cientos, miles de hambre, probablemente en la otra punta del planeta, o toman decisiones que en su propio territorio, en su propio país, en su propia ciudad, hacen sufrir y padecer a cientos o miles de personas de saco y corbata desde un despacho.
Entonces vemos que nuestra sociedad no es que ha evolucionado, o sea, en realidad no ha progresado. Lo que ha hecho ha desarrollado cierta capacidad tecnológica, ha sutilizado los modos de aniquilación, pero desde ningún punto de vista podemos llamar a eso progreso. Justamente en esta conferencia lo que planteamos es que no hay posibilidad de mejora social si los individuos que la componemos no mejoramos. Y eso no es responsabilidad ni culpa de nadie más que de el propio individuo. Si el individuo en nuestra sociedad no procura crecer en el sentido trascendental de la palabra, no hay posibilidades justamente de una sociedad más justa, de un mundo más justo. Este nivel justamente de crecimiento, de despertar, es lo que llamamos nosotros elevar el nivel del ser. El nivel del ser sube cuando el individuo empieza a desarrollar, ¿no?, la capacidad de manifestar a través de su personalidad lo que es su seidad, lo que realmente es. Lamentablemente no es algo para lo que hayamos sido educados, no es algo que tenga mucho valor en nuestra sociedad, pero justamente eso es lo que hace que nuestra sociedad sea decadente, injusta, cruel, ¿no? Es justamente eso lo que nos pone de manifiesto que nuestra sociedad no está progresando, sino que simplemente vamos complejizando procesos, pero en ningún punto de vista podemos llamar a eso evolución o progreso, ¿no? Por eso, bueno, en esta conferencia vamos a analizar y reflexionar un poquito cómo es eso del nivel del ser y cómo es que la persona puede ir desarrollando o incrementando el nivel del ser. Jacob, en alguna de sus visiones, tuvo una revelación, ¿no?, donde veía una escalera que llevaba al cielo y en ella había seres que estaban ascendiendo. Más arriba eran ángeles y arcángeles y abajo veía a personas nobles, digamos, de la humanidad. Un poco esa es la representación que tiene justamente nuestro nivel del ser. Ahí en nosotros, digamos, el nivel del ser es como la representación o la capacidad que tiene nuestra persona de manifestar lo que nuestro ser moviliza en nosotros. Es la capacidad que desarrollamos justamente para ser. Recuerdan que en las primeras conferencias decíamos que generalmente buscamos la felicidad en los lugares equivocados o por los medios equivocados. Bueno, por ahí nosotros suele suceder que tenemos una idea equivocada tanto de lo que es la felicidad como de cómo conseguirla o cómo lograrla. Nuestro ser es nuestra verdadera realidad y la razón de ser de nuestra existencia, ¿no? Nuestra conciencia es el nexo entre nuestra humana persona, lo que somos, y lo que es esa chispa divina, ¿no?, ese sol particular, nuestro ser, nuestro Dios íntimo, ¿no?, nuestro real ser interno. Nuestra personalidad tiene, justamente por nuestra educación, por nuestra cultura, ¿no? Analicemos un poquito esa cultura. Los griegos llamaban que una persona era culta, no porque había leído mucho, sino porque una persona que, como la tierra, se cultivaba, tenía trabajo, tenía todo un proceso dentro de sí de sacado de malezas, de generar un ámbito fértil para plantas, para que den flores y que luego den frutos. Por eso de cultivarnos es mucho más que leer o escuchar conferencias. Implica un trabajo dentro de nosotros de remover
escombros, malezas, impurezas, y generar un ámbito propicio, fertilizar esta tierra que somos, para que nuestras virtudes, atributos, para que nuestro ser, ¿no?, pueda realmente transformarnos en un jardín, ¿no?, en una huerta que dé frutas, que dé flores y que dé frutos. Las flores han sido siempre a través de la historia de la humanidad como una representación de las virtudes. Los frutos es justamente la manifestación física de lo que son nuestras virtudes. Bueno, cada uno de nosotros, cada persona, tiene un nivel del ser. O sea, ha desarrollado, para bien o para mal, la capacidad de manifestar más o menos imperfectamente las pulsiones de su ser. Una persona que se descontrola, obviamente, tiene muchas limitaciones, es muy vulnerable al entorno, a lo que el entorno estimule en él, ¿no? Una persona que va desarrollando cierta templanza aprende a elegir entre lo que es conveniente y lo que no. Por eso se dice que en esa escalera, que en realidad nadie más que nosotros puede ver, o puede reconocer, en el mejor de los casos, en qué nivel uno más o menos está. Por ahí dice el PowerPoint que en esos escalones hay personas que están por encima y personas que están por debajo. Tomemos eso justamente como aparece ahí, entre comillas, porque todos somos mejores en algunos aspectos y todos somos peores en otros aspectos si nos comparamos con otros. Los parámetros son siempre muy ambiguos, ¿no? Es más, uno no puede nunca evaluar lo que hace o deja de hacer otra persona de acuerdo a sus criterios, a su criterio personal, porque justamente, probablemente los resortes de la acción de otra persona sean o vengan sean distintos a los que nos mueven a cada uno de nosotros. Por eso en ese sentido es que lo ponemos entre comillas, porque hay que ser muy cuidadoso con esa evaluación. Pero es importante, si nosotros queremos emprender un viaje hacia algún lugar, saber dónde estamos parados. Es muy importante saber o tratar de tener un vislumbre de cuál es nuestro nivel de ser. Nosotros, si estamos en México, supongamos, si queremos ir a una ciudad, Estados Unidos, no sé, a Houston, Texas, ¿no? Y alguien le pregunta justamente a otra persona, ¿para dónde tengo que ir? Si esa persona no sabe dónde estamos ubicados nosotros, pero supongamos que está en la costa oeste de Estados Unidos, le dice, y hay que ir para el este. En realidad la persona que está en México tiene que ir hacia el norte antes de ir hacia el este. Muchas veces, cuando nosotros le preguntamos a otros qué es bueno, pedimos un consejo o pedimos que nos asesoren, nos va a dar una apreciación desde su punto de vista, desde donde está parado. Nosotros necesitamos saber nosotros dónde es que estamos parados, porque si no es muy difícil emprender un viaje hacia ningún lado, que no sabemos hacia dónde ir. Decíamos que el nivel del ser no depende de la edad que tengamos. Hay chiquitos de muy corta edad que le enseñan a sus padres cuestiones, ¿no?, que se supone los padres le deberían enseñar a ellos. Hay personas ancianas, ¿no?, que en realidad han envejecido sin crecer y tienen hábitos, costumbres y formas, digamos, de manifestarse, de leer la vida, que no son, uno adivina que no son el fruto del esfuerzo por el crecimiento personal, ¿no? Entonces, justamente, no depende del tiempo, no depende de la edad que la persona tenga su nivel del ser. Nuestra capacidad de manifestar lo que nuestro ser manifiesta o pulsa en nosotros depende justamente
de qué tanto nosotros estemos conectados con nuestra conciencia, ¿no? Y eso justamente, lo que sí nos dicen es que hay como toda una clave para más o menos percibir o tener un vislumbre de cuál es nuestro nivel de ser. Se dice que justamente como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Muchas veces las situaciones o circunstancias exteriores nos hablan del nivel del ser en el que estamos. Son como una referencia. Muchas veces nosotros suponemos ser tal cosa, pero todo nuestro entorno nos habla de otra situación de nosotros mismos. A veces tenemos una imagen de nosotros mismos muy diferente de lo que en realidad nuestro entorno nos dice o nos cuenta o nos manifiesta. Vamos acá a analizar un poquito esta imagen que veíamos en la conferencia anterior. ¿Se acuerdan? El camino y la vida. Decíamos que en la vida estamos todos, ¿no? Es este tiempo que va del nacimiento a la muerte y es una sucesión de hechos, de circunstancias que se van sucediendo una tras otras en nuestro devenir a través del tiempo. Pero que en determinados momentos, cuando la conciencia se manifiesta en nosotros, que eso tampoco es recetas, para algunos puede ser una situación traumática, difícil, dolorosa, para otros eso es algo muy natural, ¿no? Hay personas que tienen como un vínculo muy natural con su conciencia, mucho más sano y saludable, pero bueno, generalmente cuando eso sucede, cuando la conciencia se manifiesta, aparece un punto matemático, que es este cruce, ¿no? Que es la posibilidad de trascendencia, la posibilidad de crecimiento. Porque nosotros vieron que hay como todo un gran dilema entre lo que es la fatalidad, o eso que se llama el destino, vulgarmente, ¿no? Generalmente, y lo que es esa idea del libre albedrío. Dice, pero si ¿existe el libre albedrío o existe la fatalidad? O sea, en nuestra vida está todo escrito o realmente podemos decidir algo. Justamente la única posibilidad que existe en nosotros del libre albedrío es en este punto matemático donde la conciencia se manifiesta. En nuestra vida nada decidimos, sino, o sea, nosotros podemos suponer que ante ciertas decisiones de nuestra vida hemos decidido ir a estudiar a tal lugar, o mudarnos a tal otro, o casarnos con esta mujer, o con este hombre, o con, ¿no? Suponemos que hemos decidido. En realidad, si en ese punto no hay conciencia, no hay decisión alguna. Lo que sucedió es lo único que podía suceder en función de la ecuación egoica de yoes que hay en nosotros y de su combinación con las circunstancias exteriores. No decidimos nada, todo nos sucede. Somos como por un tubo desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Hay ciertos eventos por los que tendremos que pasar, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analizamos la ley del karma, ¿no? La ley de causa y efecto, y la ley de retorno y recurrencia, que son dos conferencias que veremos ahora muy prontito. Pero en realidad no decidimos nada, las cosas nos van sucediendo y vamos suponiendo que decidimos, pero lo único que sucede es que en nosotros suceden las respuestas que pueden suceder en función de lo que cargamos, de cómo fuimos educados, de cómo estamos acostumbrados, de cómo reaccionamos, o sea, no decidimos, las cosas nos van sucediendo inexorablemente. Para esa persona solo hay fatalidad, o sea, solamente en su vida sucede lo único que puede suceder. Ahora, cuando se manifiesta esa posibilidad, ese punto matemático, que la conciencia dice o se manifiesta, y la persona puede decidir hacer algo diferente, puede decidir salirse justamente por la vertical, la conciencia le puede dar a esa persona una posibilidad de decisión de algo diferente, entonces aparece la posibilidad del camino. Cuando esa persona toma esa decisión, lo que habrá hecho, habrá convertido esa decisión en un peldaño vertical, ¿no? Habrá subido levemente su nivel del ser. Y luego seguirán las circunstancias de la vida dándole otra dimensión horizontal.
A continuación, se sucede otra nueva oportunidad, la persona tiene la posibilidad, un nuevo evento en que la conciencia se manifiesta, la persona tiene nuevamente la posibilidad de volver a subir su nivel de ser. Por eso decíamos en la conferencia anterior que en realidad este conocimiento nos da una posibilidad maravillosa justamente de volver trascendental los hechos de nuestra vida cotidiana. Las circunstancias de nuestra vida cotidiana tienen la posibilidad de ser escalones para la construcción de nosotros mismos. Justamente esa persona va subiendo así, de nivel en nivel, si sabe aprovechar cada problema y lo toma como un desafío, ¿no? Como una lección. La persona tiene la capacidad de aprender de lo que le toca vivir, entonces va subiendo de nivel en nivel justamente, pero ¿por qué? Porque es consecuente con lo que la conciencia le va dictando. Si no hay manifestación de la conciencia, esta vertical no se abre. Y lo único que sucede es que la persona solo puede seguir reaccionando de acuerdo a como siempre reacciona. No hay trascendencia en esa vida. Como decíamos, en esa vida solo hay rutina, agobio, mecanicidad. Decíamos que existen algunas herramientas o indicios para poder verificar cuál es nuestro nivel del ser, ¿no? Decimos que es importante saber, y eso generalmente nos lo da nuestro entorno. Como dice Emmanuel Kant, que lo exterior es reflejo de lo interior y viceversa, lo interior es reflejo de lo exterior. Por eso justamente nosotros generalmente cargamos en nuestro interior las experiencias que hemos vivido y lo que hemos aprendido en este lapso de tiempo, ¿no?, que llevamos recorriendo la vida. Muchos de nosotros tenemos aspectos que nos gustaría cambiar de nuestra personalidad, de nuestra forma de manifestarnos, de nuestra forma de pensar, de sentir o de actuar. Pero nos cuesta horrores. Nosotros vemos los problemas que probablemente, o las limitaciones que nos traen nuestra personalidad, ¿no? El que es extrovertido seguramente se mete en problemas y el que es introvertido seguramente sufre problemas, ¿no? Pero todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que nos gustaría cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos decidido manifestar, que no participamos conscientemente de la construcción de nuestra personalidad. Nuestra personalidad se formó en los primeros 7 años de vida de manera fortuita. O sea, nosotros no decidimos. Las palabras de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, nuestras vivencias nos fueron cayendo y moldeando como sucedió, ¿no? Y hoy seguramente sufrimos aspectos de nuestra personalidad, como decíamos, o padecemos o hacemos padecer aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan o que no nos parecen lo mejor que podría sucedernos. Por eso hoy se presentan justamente en nuestra vida eventos, situaciones, circunstancias que probablemente no nos estén gustando, que tienen que ver con la acción de esos aspectos de nuestra personalidad en el mundo exterior. Aspectos de nuestra personalidad limitantes y limitadas accionan sobre el mundo exterior, ¿no? Es más, construyen casi telepáticamente circunstancias que tienen que ver con lo que cargan, ¿no? Pero que no manifiestan nuestro nivel de ser, sino que manifiestan nuestra carga egoica, lo que nosotros cargamos en nuestro interior. Claro, cuando esos sucesos aparecen en nuestra vida, probablemente nos toque sufrir, nos duelan, nos angustien, nos violenten, nos pongan mal, ¿no? Pero justamente debemos entender que esas cosas que vemos allá afuera, que no nos están gustando, tienen que ver con aspectos de nuestro interior que lo están construyendo. Eso nos va dando justamente nuestro nivel del ser. Es más, las personas con las que nos encontramos, con las que convivimos, con las que compartimos la vida, son una manifestación. O sea, no es lo mismo una persona que probablemente lleva una vida saludable, que sale a correr, que
que no sé, vive de manera natural, que una persona que sale de noche, que va de fiesta en fiesta, que, no sé, se me ocurre, vive alcoholizado o peor, ¿no? No es el mismo nivel del ser de una persona y de la otra. No es la misma nivel del ser probablemente de una... Bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Probablemente los ejemplos no sean los más felices ni apropiados, pero bueno, en realidad cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis de si lo que está sucediendo de afuera realmente es lo que uno quiere que suceda, ¿no? Porque eso nos va a dar justamente nuestro nivel del ser. Si eso que sucede afuera a nosotros nos angustia, nos entristece, nos violenta, nos atemoriza, es porque evidentemente hay un conflicto entre lo que nosotros queremos para nuestra vida y lo que nuestra vida realmente es. Ese desfasaje muchas veces es una manifestación de nuestro ser o de nuestra conciencia diciéndonos, esto no es lo que vinimos a hacer en la vida, esto no es lo que estamos esperando de la vida, esto no está bueno, ¿no? Y si a veces cuando la persona lo escucha se distrae, se entretiene, se pone a hacer otra cosa, eh, probablemente pase mucho tiempo hasta que otra vez la conciencia se manifieste diciéndole que justamente eso no está bien. Ahora, si la persona es consecuente con esas reclamo o aviso de la conciencia, es diferente lo que justamente va a ir sucediendo en su vida. Por eso es necesario, si uno quiere que los eventos exteriores cambien, empezar a cambiar nuestra forma de percibir la vida, nuestra forma de percibirnos, nuestra forma de recibir la vida, ¿no? Naturalmente, si una persona, supongamos que se dedicaba a apuestas o a alcoholizarse o no sé, y decide dejar de, de perder el control en el alcohol. Entonces, ¿qué hace? Deja de tomar. Cuando se reúne con sus amigos, con los que generalmente se reúne a alcoholizarse, sus amigos le van a reclamar, ¿qué te pasa? ¿Por qué te haces al raro? ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? O sea, no pasará mucho tiempo hasta que justamente los amigos no le inviten más, o hasta que la persona no vaya más, porque verán sus amigos lo que está tratando de sacarse de encima. No será un espectáculo agradable y no le gustará ver a sus amigos como seguramente lo veían a él cuando estaba en ese estado. Probablemente y naturalmente la persona ya cambie ese ambiente, esas amistades, y tiendan a aparecer otros grupos sociales, otras personas con las que tiene más empatía, con las que tiene más simpatía incluso, ¿no? Empiezan a aparecer personas con las que habla de otras cosas, se dedica en otras cosas. Eso es normal, ¿por qué? Porque justamente su nivel de ser subió. Entonces empezará a conectarse con otro entorno social, con otros amigos, con otras circunstancias. Probablemente eso nos sucedió mucho en nuestra vida. Dios quiere que así sea. Uno fue creciendo en un barrio, después estudió en otro lugar, después tuvo estudios universitarios, después tuvo... Vayan a saber, ¿no? Pero va como, bueno, justamente, si bien no son los bienes, o sea, no depende de nuestra capacidad económica, ni de nuestra formación intelectual, ni de nuestra apariencia física, nuestro nivel del ser, pero sí, si uno lo analiza, nos puede dar muchas pautas. O sea, hay mucho prejuicio respecto de eso, o sea, y no queremos como alentar la misma, el mismo error, ¿no? O sea, uno no puede evaluar a otra persona por su apariencia, porque probablemente es una persona muy culta, en el sentido de cultivada, que no tiene la mejor ropa, ni tiene el mejor pasar económico,
porque probablemente para él es mucho más importante construirse, formarse por dentro que conquistar logros exteriores. Entonces probablemente no le presta tanta atención a esas cuestiones. Pero eso es un problema que él tendrá que resolver y analizar. Por eso decimos que hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto que decimos que el exterior es reflejo del interior, es algo para que nosotros apliquemos en nuestro interior y a nosotros mismos. No es para que vayamos evaluando y juzgando a los demás. Tiene que ser muy cuidadoso en esto. Bueno, redondeando esto, si nuestro nivel del ser no cambia, todos nuestros eventos que no nos agradan seguirán estando allí, una y otra vez. Esencialmente, acá parecemos una fiesta tibetana, ¿no? Donde ellos hablan justamente de la aniquilación budista. Ellos tienen estos mascarones raros, ¿no? Bueno, igual acá los cultos precolombinos también utilizan mucho de esto. Hay cierta conexión, digamos, en lo que es el conocimiento, en las fiestas de carnaval, en el norte de Argentina, en el Perú, Bolivia, ¿no? Toda la cultura incaica tiene mucho que ver también con toda esta imaginería de que en realidad ellos tienen esa manifestación de que uno tiene como esos aspectos oscuros, ¿no? Que solo entendemos que es como una representación justamente del ego, ¿no? Que es cuando se sueltan en carnaval, que justamente es carnival, es justamente la fiesta que cuando termina arranca la cuaresma, o sea, el tiempo de vigilia antes de la Semana Santa. Bueno, estos mascarones, estos personajes son una representación de la pluralidad que hay en nosotros, que nos habita, y esas reacciones alocadas, descontroladas, son una manifestación justamente de lo que cargamos, ¿no? Por eso que nos atemoriza tanto afuera, no nos damos cuenta qué tan cerca está dentro de nosotros, ¿no? Justamente por eso insistimos en que este trabajo arranca con lo que es la autoobservación. Si nosotros no empezamos a mirar para adentro, se dice que quien mira para adentro despierta, quien mira para afuera sueña, ¿no? Si nosotros no empezamos a mirar para adentro, seguiremos soñando una vida que no es lo que seguramente es la propia o la nuestra. Seguiremos suponiendo que somos una cosa que no somos. Por eso en realidad necesitamos empezar a mirar para adentro para ver cómo se componen nuestras actitudes, nuestros errores, nuestros vicios, nuestros complejos, nuestros traumas, ¿no? Porque si nosotros no podemos identificar y conocer lo que queramos, es imposible sacárnoslo de encima, es imposible eliminarlo. Los budistas justamente hablan de la aniquilación budista y nos dicen que justamente uno tiene que eliminar de dentro de sí estos aspectos morbosos o extraños. Nadie puede hacer esto por nosotros. O sea, no hay padre o madre que pueda hacer este trabajo por sus hijos. No hay hijos que puedan hacer esto por sus padres. Cuando el esposo le señala a la esposa un error, o sea, probablemente lo que esté generando es resistencia, y al revés, cuando la esposa se lo muestra al esposo, lo que probablemente genere es que eso se esconda, ¿no? Y se disimule. Pero en realidad nadie puede hacer este trabajo adentro por otro. O sea, uno puede darse cuenta que la persona con la que convive, con la que comparte el trabajo, con la que comparte su casa, con la que comparte, le molestan algunos aspectos de uno, pero en realidad nadie señalándole un defecto a otro puede hacer que esa otra persona se lo saque de encima. Es importante que
cada uno pueda ver y aceptar esa multiplicidad en el interior, y sólo así tendrá la posibilidad de empezar a elegir si le va a seguir poniendo el cuerpo ese tipo de situaciones o aspectos o entidades, no sé, yoes, o no, o ya no. De ser así, o sea, de seguir poniendo el cuerpo a ese tipo de situaciones, nuestra vida seguirá siendo siempre lo único que puede ser en función de cómo se combinan ellos en nuestro interior. Si uno genera elementos de cambio, si aparece en nosotros algo de comprensión, algo de luz, entonces estará la posibilidad de trascender, de crecer, de elevar nuestro nivel de ser. Dice Samael Aumbeor que cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino que es muchos, probablemente ha iniciado un trabajo serio sobre su naturaleza interior. Mientras eso no sucede, la persona solo sigue soñando y responsabilizando a los demás de lo que sucede en su vida y dentro de sí mismo. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es lo que se nos recomienda para esto? Como decimos, no tenemos recetas para este tipo de situaciones, no hay recetas. O sea, solamente sucede a nosotros lo único que puede suceder, ¿no? Cuando se componen en nosotros, se combinan en nosotros ciertos aspectos. Pero uno puede empezar a decidir si practica esta clave que venimos dando desde las primeras conferencias, que son observador y observado, para darnos cuenta justamente qué pasa dentro de nosotros cuando fuera pasa lo que pasa. La clave de Sol para recordar qué es lo que realmente somos. Somos una conciencia que viene a la vida con la intención de realizarse, ¿no? De ser. Eso es lo que realmente somos. No somos el hijo de mi papá y de mi mamá. No somos el que criaron nuestros abuelos. No somos el que fue a tal escuela. Somos una conciencia que vino a la vida a aprender, ¿no? Eso esencialmente nos pone en lo que es el recuerdo de sí. Entender quién realmente somos. Recordar quién realmente somos. Las prácticas de vocalización que hacen nos permiten sensibilizarnos para percibir nuestra realidad interior. El ejercicio retrospectivo nos permite analizar las situaciones de nuestro diario vivir, de lo que estamos viviendo en estos días, de lo que estamos viviendo en estos meses, en estos años, de lo que venimos viviendo toda nuestra vida, ¿no? Generalmente lo que sucede es que nuestra cabeza y nuestras emociones son muy desordenadas, muy caóticas. Entonces nos ponemos a hacer estas prácticas y nos distraemos, o nos dormimos, o nos evadimos, ¿no? Entonces uno necesita hacer ejercicios de concentración, empezar a disciplinar nuestra mente y nuestras emociones, no consentir. Se dice que nuestra mente es como un chico malcriado, esos chicos que en su casa hacen lo que se les da la gana cuando se les da la gana, ¿no? Saltan arriba de los sillones, gritan, tiran, rompen, y los padres como si no estuvieran, ¿no? Cuando esos chicos después van de visita a la casa de algún tío, a la casa de algún amigo de los papás, los padres le dicen portate bien, el chico no entiende qué le está diciendo el padre. Se deja de portarte mal, el chico no entiende, si no sabe lo que es portarse bien y portarse mal. Siempre hace lo que le da la gana. Nunca le dicen que eso no está bien. ¿Cómo es portarse bien y portarse mal? Bueno, en nuestra cabeza suele sucederle eso. Nosotros dejamos que en nuestra cabeza pase lo que viene, que nuestras emociones hagan lo que les parece. No hay posibilidades justamente de concentración. Cuando nos sentamos a reflexionar, a introspectar, a analizar, lo que sucede es que pasa como cuando nos vienen esta persona que está queriendo dejar el alcohol, ¿no? Pasan los amigos, le tocan bocina para invitarlo a ir de fiesta y la persona se va de fiesta y se olvidó de sus intenciones. Bueno, nosotros nos suele suceder
algo similar. Si la persona no aprende a disciplinarse, a controlar la mente, a poner ciertas restricciones, cierto orden, ¿no? A poner cierto filtro, es como que siempre sucede, lo pasan a buscar los malos amigos. Entonces, esta práctica que aparece aquí es de concentración, nos invita a, bueno, un ejercicio es poner una velita, como que se ve en la imagen, y uno se enfoca en esa imagen. Se enfoca en esa imagen. Cuando aparecen pensamientos, ideas, imágenes que procuran llevarnos, son los amigos que nos pasan a buscar. Uno deja pasar esos pensamientos y se vuelve a enfocar en ese fueguito, en el fuego de esa vela. Cuando aparecen comentarios de la cabeza, uno dice, bueno, después nos ocupamos, vuelve al fueguito que está contemplando. Otra forma de esta concentración es, probablemente a lo mejor un poco más, para empezar, poner un tema de música clásica y escuchar la música, solo escuchar la música, no evadirse, no generar pensamientos, simplemente seguir la linealidad de ese tema, seguir la melodía de ese tema, ¿no? Son prácticas que nos permiten enfocarnos en una sola cosa, educar la mente y las emociones en una sola cosa. Como decíamos, esta serie de prácticas van siendo necesarias implementar para que nosotros en algún momento podamos tener algo de autocontrol. Bueno, amigos, hasta acá la conferencia de hoy. La próxima es el Decálogo, realmente una conferencia muy interesante, porque en esta conferencia vamos a combinar, vamos a ver ese extraño vínculo que hay entre por ahí la tradición religiosa en que probablemente nos hemos formado, y esta sabiduría que no tiene límites, no tiene fronteras, sino que tiene una aplicación muy práctica. Por eso es que se llama el Decálogo y no los 10 mandamientos. Nos fueron enseñados como 10 mandamientos, o sea, 10 reglas morales, 10 cosas que hay que hacer, y que en realidad nosotros vamos a analizar a la luz justamente de la conciencia para entender cuáles son los principios que sostienen estas 10 reglas, por qué son 10, de qué hablan, o sea, cómo funciona esto del Decálogo, ¿no? Bueno, nos estamos viendo entonces en esa próxima oportunidad. Si tienen dudas, inquietudes o preguntas, los dejan en los comentarios o los mandan por WhatsApp. Un gran abrazo y nos estamos viendo en la próxima.